Bien, gracias. Primeramente, gracias por la invitación del doctor William. Gracias por estar aquí en este lugar sagrado. Me siento muy contento de estar aquí en compañía de Leonardo Gómez Serna, con quien hemos trabajado mucho tiempo atrás. Gracias a todos. Nosotros venimos y trabajamos en Montes de María. Es una zona que está entre dos departamentos, entre Bolívar y Sucre, y son 15 municipios. Es una región rica, con tierra muy fértil, pero que fue atacada fuertemente por el conflicto armado y hubo muchas masacres y masacres desde 3 hasta 100, como lo hicieron en El Salado. Permítanme comenzar con un pequeño cuento. Dicen que una vez hubo un incendio ahí en el bosque, un incendio fuerte. Entonces los animales se organizaron para apagarlo, ¿no? Cada animalito hacía lo que podía, y había un elefante grandote que iba al lago y cogía un poco de agua en su trompa y botaba bastante y volvía otra vez. Pero también había un colibrí chiquitico, que iba y cogía una gotita y la echaba y volvía a coger otra gotica. Entonces dicen que el elefante se quedó mirando al colibrí y le dijo: animal estúpido, quítate, que estás estorbando. Y el colibrí le dijo: mire, señor elefante, haga usted su trabajo, que yo hago el mío. Haga su trabajo, que yo hago el mío. Entonces nosotros somos como el colibrí, un pequeño grupo que en unión de otros grandes sectores luchamos en apagar este gran incendio que es y ha sido el conflicto armado en Colombia. ¿Sí? Particularmente desde la edad de 10 años he estado vinculado a la Iglesia Menonita de Colombia. La Iglesia Menonita sigue la visión de los anabautistas del siglo XVI y es llamada Iglesia Histórica de Paz, igual que la Sociedad de los Amigos o los cuáqueros, como dicen. A mitad de la década de los 80 del siglo pasado, el conflicto armado colombiano tuvo un crecimiento significativo, agravado por las acciones de narcotráfico. En medio de esta situación, las iglesias, sobre todo las del campo, se vieron fuertemente afectadas. Muchos desplazamientos, secuestros, asesinatos, extorsiones y millones de proyectos de vida se vieron suspendidos. Hubo amenazas y asesinatos de líderes y pastores de varias iglesias. Congregaciones completas se desplazaron hacia los pueblos cercanos y ciudades grandes. Hubo incertidumbre y temor entre las iglesias. No estaban preparadas para una situación como esta. Y en el 88, con mi familia, compuesta de mi esposa y mis 4 hijos menores, llegamos a Bogotá, desplazados de San Jacinto Bolívar, y formamos parte de las personas afectadas que esperábamos una acción y estábamos esperando que hubiese una respuesta. Dentro de la iglesia organizamos un pequeño grupo y empezamos unos diálogos buscando respuestas y solidaridad. Decidimos que deberíamos trabajar desde 2 puntos iniciales. 1, buscar y ofrecer ayuda humanitaria para los desplazamientos. Y 2, crear una escuela que enseñara en la práctica educación en no violencia, derechos humanos y objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Para desarrollar estos propósitos creamos el Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción No Violenta, Justa Paz, quienes hoy están celebrando sus 30 años de existencia. Comenzamos trabajando hacia la iglesia menonita, pero sentimos que era muy pequeña y asimismo el alcance también era pequeño. Fue así que decidimos apoyarnos en el Consejo Evangélico de Colombia, CEDECOL, el cual integra por lo menos 70% del pueblo evangélico en Colombia. Como éramos miembros de CEDECOL, propusimos allí la creación de una Comisión de Derechos Humanos y Paz, la cual en su inicio se llamó Comisión de Acción Social, después Comisión de Restauración, Vida y Paz. Los nombres cambiaban porque sobre todo los pastores no estaban muy de acuerdo que se trabajara con derechos humanos y que se trabajara a ese nivel,
porque pensaban que era política y la política tocaba desplazarla. Con esta herramienta comenzamos un trabajo a nivel nacional. Distribuimos el país en 5 regiones y llegamos a tener 3.500 contactos en toda la nación. En esa época fui nombrado como representante de las iglesias y credos no católicos en el Consejo Nacional de Paz. Y desde allí tuve la oportunidad de participar en las conversaciones con el ELN, con la FARC, con el Gobierno Nacional, etc. Algunas de estas conversaciones se realizaron fuera del país, como en Cuba, Suiza, Caracas y otras en el país. Ingresamos al espacio de la sociedad civil y compartimos con sus organizaciones. Fuimos cofundadores de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, una organización que estuvo trabajando fuertemente durante mucho tiempo a nivel nacional. En el año del 96 del siglo pasado, desde Justapaz y el Ministerio de Gobierno de esa época, desarrollamos un proyecto que llamamos Construcción de una infraestructura de paz a partir de los Montes de María. Este era para ser implementado en los 15 municipios de Montes de María. Este proyecto nos llevó a pensar y actuar en una región específica. Luego, en el 2004, fuimos cofundadores de la Fundación de Desarrollo y Paz de Montes de María, que para trabajar en Montes de María ya éramos socios con el señor Leonardo, Nel Beltrán y el arzobispo de Cartagena. En esta época, y más o menos desde 2002, yo renuncié al trabajo nacional de la Dirección de Justapaz y de la Comisión de Derechos Humanos y Paz de SEDECOL. Centré toda mi actividad en la región de los Montes de María y creamos la asociación Sembrando Semillas de Paz, Sembrando Paz, una pequeña organización local que trabaja solamente en la región de Montes de María. Tiene su sede en Celejo, pero tiene la intención y trabaja en los 15 municipios de Montes de María. Una de las mayores inquietudes que se fue formando era cómo lograr estas comunidades que han sido afectadas grandemente por la injusticia social y el conflicto armado lograran ser sostenibles. ¿Cómo lograr que fueran sostenibles? ¿Cómo pasar de la vulnerabilidad a la sustentabilidad? De víctimas vulnerables a ciudadanos empoderados. ¿Cómo lograr este efecto? Era el que veíamos bien difícil a trabajar con todas estas comunidades. Vimos que ese proceso de la vulnerabilidad a la sustentabilidad era como el vuelo de un pájaro. Ese pájaro tiene una cabeza que lo guía hacia la sustentabilidad, pero para poder volar tiene 2 alas. Estas alas tienen que ser iguales y armónicas. No pueden ser una más grande que la otra y tienen que moverse sincronizadamente para que el pájaro se mantenga y pueda volar tranquilo. La primera ala la llamamos cultura política. Estamos seguros que estas comunidades deben entender todo lo que es la política, conocer el Estado y cómo funciona, de dónde y cómo llega el dinero para el presupuesto del municipio y el departamento, cómo se eligen los funcionarios y qué son las elecciones, los partidos políticos y muchos asuntos más. Es importante que se entienda que la política no es un mal, sino que la política es una herramienta que hay que saber utilizar. Pero está el otra ala, porque cultura y política con hambre no funciona. Se necesita tener el otro ala. Y la segunda ala en este proceso la llamamos economía para el buen vivir. Estas comunidades deben conocer y prepararse en todo lo que es la economía y la producción. Entender que la riqueza es algo más que dinero. El dinero representa la riqueza, mas no es la riqueza. El dinero representa la riqueza y sirve para comprar bienes, servicios, ideas, conocimientos, pero no es la riqueza. Entonces, si el dinero no es la riqueza, la falta de dinero tampoco es la pobreza. La riqueza es la educación, es el conocimiento, es la tierra,
es la confianza, es el cuidado del medio ambiente, es la capacidad de poder trabajar juntos y cooperar. Y eso se convierte en dinero cuando sea necesario. Pero el pájaro no se queda en el aire, tiene que aterrizar y para esto tiene dos patas. Una de ellas la llamamos ética y espiritualidad. Es clave que conozcan de la ética como un compromiso de respeto consigo mismo y con la humanidad, respeto a la dignidad y a la verdad. Que hagan un compromiso ético con la no violencia, de no acudir a la violencia ni nunca ser victimarios y comprometerse con las futuras generaciones que van a tener tierras, agua y fauna donde vivir sus derechos. Espiritualidad es algo más que religiosidad. Es entender que somos una sola humanidad y que debemos respetarla. Que la humanidad de uno se refleja y vive en la del otro. Es como dice el Ubuntu africano, soy porque somos. Y la otra pata la llamamos estética y arte. Es sumamente importante que conozcan la belleza, que conozcan la armonía y puedan disfrutar de un amanecer, la belleza de una flor. Ser pobre no significa ser feo o sucio. Asimismo, deben conocer y valorar el lenguaje simbólico del arte. Aprender a expresarse con la música, con la poesía, con la literatura, con el canto, con la danza, con la pintura, ¿sí? Con el teatro. Es importante que estas comunidades, como mínimo, estas cuatro dimensiones deben trabajarse para que una comunidad deje de ser vulnerable y pase a ser sustentable. Ese proceso de la vulnerabilidad a la sustentabilidad es lo que hemos venido trabajando y hemos venido tratando de conseguir. Este proceso ayuda a que estas comunidades a las que acompañamos se conviertan en sociedad civil, en población organizada, que tengan la capacidad y el conocimiento suficiente para interactuar con el Estado, que crean en sí mismos y que se tengan confianza de tal manera que puedan trabajar y cooperar juntos. Es prepararse para tener gobernanza. Hay un versículo en la Biblia, en Proverbios, es más fácil tomarse una ciudad amurallada que recuperar el corazón de un hermano herido. ¿Sí? Eso hace y eso hizo que toda esta gente introdujera a las familias y pelearan entre sí y se rompiera el tejido social. Entonces las confianzas se rompieron y hay que trabajar dentro de ellos, es decir, avanzar en el diálogo de tal manera que pueda ser, nosotros llamamos, es un diálogo de reencuentro de iguales en desencuentro. Es decir, cómo lograr que las familias se vuelvan a integrar, cómo lograr que vuelva a resurgir la confianza, cómo lograr que vuelvan a trabajar juntos. Un punto para alcanzar es lo que llamamos Ágora Ciudadana. Es el municipio organizado en sus diferentes sectores. Es decir, trabajamos este proceso para lograr que la comunidad se organice en población y sea sociedad civil. Y una vez que están organizados, llamamos esto Ágora Ciudadana. Es el municipio organizado en sus diferentes sectores. Todos los municipios tienen juntas de acción comunal, tienen un sector educativo, hay sector de mujeres, sector de jóvenes, credos religiosos, etnias, LGTBI, organizaciones de base, etc. De estas ágoras salen líderes que se unen a los otros municipios y surgen la red de redes. En Montes de María existen muchas redes, pues hay un interés fuerte por trabajar por la paz, pero como no se tienen confianza, ¿no? Entonces cada uno quiere tener su propia red. Entonces hay un montón de organizaciones, tal vez más de 2.500 organizaciones en esos 15 municipios, ¿no? Y cada uno quiere ser el que dirige hacia la paz y el que dirige el desarrollo, y es difícil tener una red que integre y permita trabajar. Nosotros en Sembrando Paz apoyamos una red que se llama Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María.
Es una red que tiene ya 8 años y está integrada por unas 200 organizaciones de base, personas que representan la comunidad internacional y las instituciones. Nos reunimos sagradamente el primer sábado de cada mes como unas 60 personas representando la red, y allí se discute la situación, se hace contexto, se mira como contexto regional, contexto nacional, contexto internacional, y se escucha cómo está la región y qué se está haciendo en ese momento. Esta red para el trabajo está organizada así. Tiene un grupo facilitador que lo representa y concreta lo que se acuerda en la asamblea. Está integrado por 5 personas. Luego tiene 5 comités de trabajo. Un primer comité de trabajo es acción e incidencia política. Un segundo comité de trabajo es tierra, territorialidad y desarrollo. Un tercer comité, medio ambiente y defensa del agua. Cuarto comité, paz y reconciliación. Y tiene un quinto comité que es comité de comunicaciones. Realizamos cada año una asamblea general, una evaluación y un festival de la reconciliación de los Montes de María. Este es el trabajo que se busca para crear esa construcción de paz a partir de las regiones. Ahora, dificultades que ha habido en este trabajo. Yo diría que son muchas. Falta de un equipo humano capacitado y motivado. En el principio fue difícil lograr que las directivas de las iglesias creyeran y apoyaran. Fue difícil conseguir recursos económicos. La violencia en las regiones afecta mucho el trabajo. Ganarse la confianza de las comunidades, de las iglesias y de la cooperación internacional es difícil. Ganar confianza en el Estado y sus autoridades, como el ejército y la policía, es bien complicado y es una dificultad. Mantener unida a la familia personal. Una de las grandes dificultades fue lograr que la gente de las iglesias creyera que estas acciones de apoyo a las comunidades y sobre todo la participación social era misión de la iglesia. Veían este trabajo con mucha precaución y sospecha. Luego mantener esta visión por mucho tiempo es difícil. Cada vez que nombraban a un líder conservador, nos tocaba comenzar de nuevo. Muchos líderes catalogaban este trabajo como algo solo político y por lo tanto peligroso y ajeno a la misión de la iglesia. Esas eran parte de las dificultades que se presentaban. La cuarta es qué ayudas y apoyo y facilidades tuvieron. Pienso que lo que más ayudó en este trabajo fue la fe y el apoyo de un pequeño grupo de pastores y líderes que siempre creyeron que este trabajo sí era misión y tarea de las iglesias. Era importante estar unidos a ellos, a ellas, mantenerlos informados, pues de lo contrario se nos perdía el apoyo. Otro aspecto clave fue el mantener un equipo amplio, integrado por las personas de las diferentes iglesias. La Iglesia Menonita Internacional, tales como el Comité Central Menonita, siempre nos han apoyado en diferentes formas, en recursos económicos, capacitaciones, apoyo político, integración, etc. He contado con el apoyo de la Iglesia Menonita Nacional y Nacional, y durante 20 años mantuvimos el apoyo y reconocimiento directo de SEDECOL. Quinto, ¿en qué incidió todas estas acciones en su fe? Pienso que todas estas acciones han fortalecido mi fe y han ampliado mi concepción del mundo. Hoy sigo conociendo mi fe desde una perspectiva anabautista en el seguimiento del camino de Jesús, pero con una visión más amplia. Hoy soy una persona más macroecuménica, no solamente ecuménica, o sea, entre los grupos cristianos, sino cómo podemos acercarnos a los grupos que no son cristianos. Hoy soy una persona más macroecuménica, que respeta y valora el pensamiento y visión de otras perspectivas de fe, tales como los judíos, los budistas, los islámicos, los hare-krishnas, etc. Lo que más ha influido en mis pensamientos ha sido el ejercicio del diálogo. Para dialogar éticamente hay que comenzar respetando sinceramente al otro. Y si yo creo que por no ser cristiano es un demonio,
Entonces, ese diálogo no se puede dar, sería un diálogo falso. Entonces, no puedo hablar ni dialogar con esa persona. Tengo yo que valorarlo y entender su posición para poder dialogar con ellos. Debo aprender a respetar las creencias del otro y la otra, y entender que de su cultura, él o ella ven el camino de Dios diferente, pero también pueden llegar a él. Estas acciones han fortalecido mi fe. Y esto es el trabajo que hemos hecho en la región para tratar de construir y tener paz y reconciliación y justicia en una región pequeña como lo es Montes de María. Gracias.